Hola, bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. Es una secuencia de videos de curso de cálculo integral. Abajo te dejo el link de mi página web donde puedes ver en orden todos los temas del curso de cálculo integral. En el video de hoy vamos a hacer un ejemplo de calcular el volumen de un sólido de revolución de una sección de una función que se hace girar con respecto a un eje, y vamos a calcular ese volumen por el método de rebanados o de discos. Él dice: obtenga el volumen que se genera al hacer girar en torno al eje X la sección que se encuentra entre y igual a x a la 3, el eje X y las rectas x igual a 1 y x igual a 2. Entonces, primero identifico cuál es con respecto a quién va a girar. Va a girar con respecto al eje X. Eso es muy importante porque dependiendo de con respecto a quién gira, uno puede determinar el radio de los discos. La función es y igual a x a la 3 y me dan los límites de integración entre 1 y 2. Esto que vemos acá es y igual a x a la 3, pero me piden solamente entre dos valores, entre 1 y 2. Obviamente con 2 me va a dar 8 porque 2 al cubo daría 8. Solamente va a hacer girar esta sección que está acá, solo esa sección. Entonces no me interesa toda la función, solamente me interesa este tramo de la sección. Y se va a hacer girar alrededor del eje X, es decir, con respecto a este eje. Aquí lo podemos ver de forma tridimensional. ¿Cómo quedaría? Vemos que aquí está el plano YX, aquí veo el trozo de la función, el tramo de la función, y un rectángulo representativo que ya explico qué vamos a hacer con ese triángulo representativo. Entonces, ¿qué pasa si lo hacemos girar? Vamos notando de que se está formando el sólido de revolución. Se forma algo así como esto. Queda como una especie de una montañita, donde acá se parecería a un cono circular recto truncado. Se parecería a un cono circular recto truncado, pero no lo es porque es curvo, no es. La generatriz no sería recta sino curva. Entonces aquí ya lo estamos viendo desde la perspectiva superior. Entonces aquí queda una circunferencia obviamente, y aquí queda como en la base otra circunferencia, queda como especie de una montañita. Entonces este disco que vemos acá es el disco que va a comenzar a girar. Y gira con respecto al eje X. Entonces este disco va dando la vuelta así como se nota acá, va dando la vuelta con respecto al eje X y me va formando ese sólido de revolución. Entonces, ¿por qué se llama método de discos? Porque voy a suponer que eso es un disco. Obviamente, si yo calculo el volumen de este disco, el volumen no va a ser exacto. Si calculo infinitos discos, empezando desde acá. Aquí tomaría un disco que me formaría esto que veo acá, dando la vuelta, obviamente. Ahí como se ve, va girando y me va formando el disco. Viene por debajo, forma el disco. La cuestión es que el volumen no sería exacto, porque esto de acá, si notamos, se pierde un pedazo de volumen acá. Pero si este diferencial de X, porque es el eje X, se hace muy pequeño, si el disco se hace más pequeñito, el diferencial de X ya se va a perder menos. ¿Cuándo sería exacto? Cuando el volumen de ese disco, la altura sea cero. Entonces notemos que ahí se está girando un disco representativo, que es este, y va formando una especie de disco. ¿Cómo se calcula el volumen de ese disco? Que en esencia es un cilindro con altura muy pequeña. Sería pi por radio al cuadrado por diferencial de X. ¿Por qué puse Y? Porque notemos de que si este es mi eje Y, el radio es el valor en Y de la función. Ahí ya giró completamente. Esta sería una perspectiva mirándolo desde arriba hacia abajo. Ahora aquí ya lo vemos, se nota claramente que se forma como una especie de una montañita. Y ese es el volumen que vamos a calcular. Entonces este sería el radio, que es Y. Recuerda que el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por diferencial de X, que es la altura del disco. Pero Y es igual a X a la 3. Entonces cambiamos acá por X a la 3, me quedaría pi, 3 por 2, 6, por la pequeña altura. Entre más pequeño sea el volumen, se aproxima el volumen de ese cilindro. Si yo quiero
que esa pequeña altura tienda a 0 y calculo los infinitos rectángulos y me da el volumen exacto. El volumen que va desde 1 hasta 2, porque son los límites de integración, de pi por x a la 6 por diferencial de x. Ya esta integral es fácil de hacer. Pi sale, la variable es x, se le suma 1 al exponente, daría 7, se divide por el exponente y se evalúa en los límites de integración de 1 a 2. Pi séptimos es constante, queda acá, paréntesis, la variable evaluada en el límite superior, cambio x por 2, que haría 2 a la 7, menos la variable evaluada en el límite inferior, que es 1. Este 1 sería el disco más pequeño y este es el disco más grande. 1 a la 7. 2 a la 7 me da 128, menos 1, daría 127. Me daría 127 por pi sobre 7. Ese es el volumen de ese sólido que yo veo ahí. Obviamente aquí está truncado, está mucho porque sigue más todavía. Entonces ese es el volumen de hacer girar este tramo de función con respecto al eje X. Espero que hayas aprendido mucho. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y que visites mi página web. Muchas gracias.